Ooh, 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 Bueno, buenas tardes, Graciela, buenas tardes, Priscila. Estamos acá con el propósito de entrevistarte, Graciela, para conocer un poco tu historia de vida en esto de tu trayectoria como profesora de comunicación. Entonces queremos que nos cuentes cuáles son los hitos que van dando cuenta de tu trayectoria, tu experiencia también en el campo de la comunicación, tu experiencia también como profesora de comunicación. Entonces queremos que nos cuentes en detalle, largo, que compartas con nosotros esa historia de vida que tenés. La entrevista va a tener cuatro partes. En la primera te vamos a dejar que vos empieces conversando libremente, no te vamos a interrumpir para que nos cuentes qué hitos, qué marcas son las que considerás más importantes de tu trayectoria como comunicadora, como educadora y como profesora de comunicación social. En un segundo momento te vamos a preguntar sobre algunos hitos que tengan que ver con tu formación. A ver qué recuerdos, qué marcas podés vos rememorar respecto a tu formación como comunicadora y tu formación como educadora. ¿Cuáles serían los hitos? En el tercero Ujú. serían qué marcas tenés para contarnos, para compartir con nosotros sobre tu trayectoria profesional como comunicadora, como profesora de comunicación. Y al final va a haber un momento lúdico que no te lo adelantamos, así llegamos a eso y también vos nos sorprendés y te sorprendemos a vos también con la propuesta. Entonces, si te parece, Graciela, no sé si hay alguna duda, no sé, Priscila, si querés presentarte, comentar algo antes de empezar. Bueno, buenos días o buenas tardes. Eh, no, decir que es un placer poder hacer estos recorridos de vida y de trayectorias de profesores en comunicación. Así que con muchas ansias de escucharla a Graciela, que tiene una vasta experiencia en el campo educativo acá en Mendoza. Y por ahora eso, nada más. Bueno, Bueno, Graciela, entonces empezamos con el primer momento. Por favor, no dejes de presentarte porque Priscila y yo te conocemos, pero la idea es que de aquí te conozca el mundo. bueno, qué desafío. Bueno, muchas gracias, Martín, Priscila. Para mí es un honor estar acá. Nos conocemos hace mucho tiempo del trabajo y bueno, voy a intentar contar algunas cosas de mi trayectoria, de mi vida, que puedan ser compartidas. Bueno, mi nombre es Graciela Mercado, soy licenciada y profesora en comunicación, egresada de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Yo comencé mi carrera de formación, mi licenciatura, en el año 89, cuando terminé la secundaria y pasado un año después, porque empecé y retrocedí, volví a retomar, reafirmé mi decisión de estudiar comunicación en esos años. Y en los primeros años estaba muy interesada por el tema del periodismo. Me interesaba mucho el trabajo en los medios, me gustaba mucho el tema de las radios, sobre todo, algo relacionado con la escritura, pero me gustó mucho el tema de la producción, el estar atrás de. Y tuve una experiencia laboral en radio, una radio importante de Mendoza. Y a partir de ahí, bueno, descubrir cómo era ese mundo de la comunicación relacionado con lo mediático que en los años 90 tenía mucha importancia en nuestra provincia, en el país, en el mundo.
Pero en un momento de la carrera descubrí que había otro camino, que estaba también el tema de la docencia. Me acerqué a una escuela secundaria con una compañera de licenciatura. Estábamos haciendo un trabajo de investigación con el tema de ver cómo se acercaban los chicos adolescentes a los medios, cómo se informaban. Fue una experiencia más bien lúdica, tipo taller, no recuerdo en detalle exactamente qué hicimos ahí, pero bueno, fuimos a una escuelita secundaria en Godoy Cruz. Y a partir de ahí como que se me prendió la lamparita de que había otra parte de la profesión que podía desarrollar. Y en el año 94, poco por casualidad o por suerte también, digo, pude tomar unas horas. Digo por suerte, pues me presenté a un llamado en una escuela técnica, también de Godoy Cruz, y siendo todavía estudiante avanzada, pero me faltaban algunas materias para poder recibirme, pude tomar solamente 3 horitas de comunicación social en un primer año. Una materia que en ese momento se llamaba, o se ofrecía, mejor dicho, como optativa. Entonces los estudiantes, los chicos tenían que elegir si hacían comunicación social, teatro, música y plástica, se llamaba en ese momento las artes visuales. En esta escuela habían tomado la decisión de que en vez de hacer optativo, que los chicos pasaran por estas 4 materias de manera bimestral. Entonces teníamos 2 meses un grupo de estudiantes, después el otro, entonces iba rotando. Bueno, si bien fue una experiencia por algunos momentos muy linda, por otros no tan linda, no tan agradable, porque era difícil llegar a este grupo de adolescentes sin experiencia en el campo educativo, fue algo que me entusiasmó, me gustó y al año siguiente decidí volver a presentarme en llamados, volver a ser docente. Ahí también pude tomar horas en otra escuela técnica y en un bachiller, lo que sería hoy bachiller, en Luján. Y así de a poquito, bueno, fui empezando mi carrera docente los primeros años con poquitas horas. En el medio de esto, soy mamá también, nace mi primera hija, entonces, bueno, también tratando de combinar el trabajo con la maternidad y buscándole la vuelta para que conviviéramos con eso. Durante los primeros años, con ayuda de colegas, de compañeros, muchos éramos estudiantes que estábamos dando clases en las escuelas secundarias. Gabriela Barros, que hasta hoy podemos decir que somos amigas, colegas y compañeras de esta ruta, y otras personas que uno se iba cruzando en el camino, que íbamos compartiendo materiales, experiencias, programas, todo lo que tuviéramos a la mano. Durante varios años fui trabajando poquitas horas semanales, de a poquito creciendo, de a poquito tratando de ver cómo poder, qué sé yo, trabajar con los estudiantes, buscar alternativas. Seguía siendo yo también estudiante de la licenciatura, porque me gradué en el año 97, en el año 1997. Después de tener 3 años de experiencia docente, ya fui licenciada. Y más o menos por esa época también ya había un proyecto en la facultad para que nos perfeccionáramos, porque perfeccionarse, además de licenciado, ser docente, estaba la posibilidad del ciclo de profesorado, que todavía no tenía forma, pero tenía muchas buenas intenciones. Y ahí, bueno, mencionar a Laura Villegas, con quien también es alguien importante en los inicios de mi carrera.
porque con ella compartí el primer año que di clases en la escuela de Godoy Cruz. Ella también me fue orientando con el trabajo en esos años. eh, Jorgelina Bustos, otra colega y ex directora de carrera de la facultad, de la carrera nuestra de comunicación, que también se puso al frente de este proyecto para poder sacar el profesorado en comunicación social, Estela Salva. O sea, tres personas con mucha potencia, mucha formación, mucho empuje que hicieron posible que después saliera nuestro ciclo de profesorado. Y bueno, durante los primeros años de mi docencia en educación secundaria, fui, digamos, nutriéndome de los colegas. Acá tengo que reconocer que siempre fue fundamental el tema del colectivo que logramos formar en algún momento, en donde hacíamos mucho intercambio de experiencias, de materiales, de saberes. eh, y bueno, algo que también, bueno, me acuerdo ahora que apenas me recibí de la licenciatura. 2 o 3 días después estaba una convocatoria en la facultad para ser profesora del ingreso, el ingreso a la licenciatura, y ahí fui y me anoté. Me anoté inmediatamente y fue mi primer año que pude ser docente en la facu, docente como en la parte del ingreso, algo que me encanta, siempre me gustó mucho y que es como lo diferente a todo, porque está en un momento de la formación en donde se están decidiendo tantas cosas que bueno, me trae muy buenos recuerdos ese periodo. Em, en el año 2001, con un gran cambio curricular que hay en la provincia, de tener 3 horas en cada curso, tener 27 horas, nos redujeron una al 30%, quedar en 18 horas y del día a la mañana. Ese año fue como muy duro para muchos colegas. Al mismo tiempo se abría otra posibilidad, porque estaba implementándose el polimodal, en donde ahí teníamos varios espacios curriculares, y bueno, ahí como que uno se fue acomodando. Y después lo más importante, lo que no puedo dejar de lado y tengo que acá explayarme más, fue la apertura del ciclo de profesorado. La posibilidad de poder completar realmente la formación ya de una manera académica, seria, comprometida, eh, con también con un grupo humano que en todo aspecto, desde quien coordinaba, desde la gente que se encargó del plan de estudio, de los profesores, de los compañeros, fue algo muy, 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 muy bueno, muy importante en mi vida personal y en mi vida familiar, porque no lo hice solo el profesorado. Lo hice con 3 niños, lo hice con un marido, también licenciado y estudiante conmigo del profesorado, o sea, lo hice con un grupo de amigas muy entrañables que pudimos ir avanzando, pero íbamos eh, como un ganado, íbamos así, chiqui chiqui, todos los talleres, todas las materias, cursando intensamente, cursando hasta los sábados a la tarde, y no le aflojamos, o sea, no teníamos la asistencia perfecta, nos sentábamos adelante, éramos estudiantes de nuevo y nos pusimos en el rol de estudiante. Nos divertimos mucho, y aprendí, yo creo que un montón. Y de vuelta con la gente. A partir de terminar el profesorado, ahí ya se abre otra etapa en mi vida. Primero como tutora de las prácticas, bueno, trabajando con Martín.
permanentemente, pero era como algo más, ¿cómo decir? No era algo fijo, era, si bien tuve continuidad, pero no era, digamos, lo que me daba la estabilidad, hasta que vino el concurso. En ese concurso, que también con dos colegas que habíamos trabajado mucho, dos colegas con mucha historia a lo largo de todos estos años que he ido contando, el 94 al, no me acuerdo exactamente en qué año fue el concurso, 2009, 2008, 2009, 2008. Siempre, o sea, gente conocida, gente de la misma trayectoria. Bueno, me preparé y desde ahí, digamos que ahí empezó la otra etapa, la etapa de ya también ser docente en la facu que me había formado, la facu donde nunca me fui, ser docente de una carrera que me fascina, me encanta. Y ahí, de nuevo, el tema del grupo, el grupo humano, los colegas, el compañerismo, el acompañamiento. Vinieron las instancias de investigación, algo que durante mi etapa de estudiante de grado nunca había participado porque no existía la misma, creo que no existía, no sé. No sé si existían los programas de investigación o los incentivos de investigación que hay ahora. Recuerdo solamente que algunos querían ser investigadores, pero les pedían tantas, eh, qué sé yo, tantas cosas para hacer que eran muy poquitos los que seguían. Entonces, bueno, ahí también empezar a formarme en ese área, a poco. Em, Y después, bueno, y lo último, digamos, en la carrera, que también para destacar, es que en un momento también tomé la responsabilidad de codirigir el ciclo, de estar un poco en la gestión, justo nos atravesó la pandemia, cosa que fue bastante difícil sostenerla de la misma manera la parte de gestión con este tema de no poder hacer nada. Pero bueno, ahí trabajamos mucho también, bueno, con Ceci Raimond y con la Mónica Balada, trabajamos un montón y bueno, y logramos, creo que nuestro grupo siga siendo visible y cada vez crezca más en la facu. Ahí, entre medio de todo esto, me estaba olvidando de otro paso también en mi vida laboral, académica, que fue entrar a la licenciatura como docente, como JTP, en otra materia, también prácticas, porque no sé si lo mencioné, pero bueno, soy la profesora de prácticas del ciclo de profesorado y la profesora de prácticas de la licenciatura. Eh, y bueno, también otro concurso, otro desafío, otra etapa para cumplir. Y bueno, y así a lo largo de los años, siempre tratar de crecer, de aprender de todos, porque de los estudiantes, yo siempre esto lo repito mucho, que también con los estudiantes uno aprende un montón. Con los estudiantes de grado, los estudiantes del ciclo, los estudiantes de secundaria también. Siempre hay algo para sumar a nuestra sapiencia, si se me lo permite así. Así que bueno, esto es mi resumen. No sé si me he olvidado de algo. em, Creo que es lo más importante, lo más relevante de lo que puedo llegar a contar. Graciela, vos cuando empezaste a narrar, contaste que por los años 90 habías empezado en una radio, ¿no? ¿Nos contás un poquito más en qué radio era?
de qué se trataba la experiencia, qué era lo que hacías. Bien, yo estuve trabajando casi un año en LB10 como productora en la mañana. El trabajo de producción es el armar todo lo que tiene que ver con el programa, eh, buscar las notas que los conductores tienen que leer, escribir, hacer contacto con la gente, buscar a los entrevistados. eh, Menos pasar el trapo, había que hacer un montón de cosas. eh, un trabajo muy lindo, pero un trabajo muy precarizado. Era una cosa que no se ganaba muy, muy, muy poco. Aprendí un montón, aprendí, tuve contactos con mucha gente, viví el mundo de la radio desde adentro, que es fascinante. Pero bueno, no era para seguir ahí mucho tiempo más y prioricé la carrera, prioricé dejar de trabajar tantas horas con tan poco beneficio para poder abocarme a estudiar y a terminar la licenciatura. Pero eso, bueno, eso fue mi paso por los medios, fue muy, muy fugaz, porque 30 años más de 30 años que llevo en lo que es la comunicación, 35. Para hacer bien la cuenta, 35 años ha sido menos de un año en los medios. Y vos mencionabas que en ese momento, en los 90 era como muy importante el tema de la radio. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿Qué ocurría? El tema de los medios en general era importante. El tema de las radios sí, pero bueno, la televisión también, incluso un par de años después de los 90, cuando la carrera de comunicación era muy, muy importante en cuanto a caudal de chicos que querían estudiarlo. eh, Decíamos todos querían entrar a comunicación para ser como Tinelli, como Pergolini, como Susana Jiménez, o sea, o sea, todo pasaba por los medios, todo estaba en lo que se leía en el diario, la tele o lo que aparecía en la radio, o sea, era lo importante. Hoy por hoy está muy atomizado el tema de la comunicación, están las redes sociales que han permitido otro acceso con sus pros y sus contras, por supuesto, porque no es que sea ni mejor ni peor, es diferente, es totalmente diferente. Entonces, en esos años, cuando yo estudié comunicación, cuando yo empecé, creo que habremos sido 150 ingresantes. Al año siguiente eran 250, al siguiente 400. Cuando yo en el ingreso 98, porque me recibí en el 97, cuando yo fui profesora del ingreso, yo sola en mi comisión tenía 110 estudiantes inscriptos. O sea, fue creciendo exponencialmente la carrera en esos años porque los medios eran importantes, porque eran empresas que tenían mucho poder político, económico. que si no estabas en los medios, no existías un poco más. O sea, porque la dinámica de relaciones sociales pasaba mucho por los medios masivos de comunicación de ese entonces. A eso me refería. Buenísimo. Después también nos contaste que por casualidad, así mencionaste en el 94, entraste a una escuela técnica en Godoy Cruz con un proyecto de investigación. Qué interesante, ¿no? ¿Nos podés No, contar? no. No, ahí no, 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 ya sé lo que me estás diciendo, sí. Fue un poquito antes, debe haber sido en el 93. En realidad, era para alguna materia, no Ajá. recuerdo exactamente por dónde, me parece, porque bueno, ahí por ahí tendría que preguntarle a mis compañeras de ese momento. Porque hicimos un video también. Ah, Entonces, hicimos un video, Gabriela, otra amiga, Roxana, otros compañeros que después dejaron también la carrera, creo que la dejaron, por lo menos
no terminamos juntos en la carrera. Estábamos armando un video que tenía que ver con el tema de los niños, los juegos, los adolescentes. Entonces, entre una de las actividades era ir a una escuelita en Godoy Cruz, que ahora estoy dudando si era primaria o secundaria, pero los chicos deben haber sido de 12, 13 años seguro. Y bueno, era más que nada conversar con ellos, ver qué sé yo, qué les gustaba hacer, a qué jugaba, eh, si les interesaba el tema de las noticias. Iba por ese lado. eh, en alguna de las materias que hemos tenido, eh, hicimos esa tarea, después tuvimos una jornada para filmar el tema de los juegos. Fue por ese lado. Sí, es como, es cierto, mirándolo ahora, era un proyecto que tenía que ver con la investigación. Graciela, ay, Sí, ¿y te acordás qué decían esos estudiantes sobre los medios o si consumían noticias? ¿Te acordás algo de eso? escuchaba mucho radio los chicos en ese momento. Escuchaban, bueno, la FM del Sol. No había tampoco tanta variedad como ahora, pero era más que nada por ese lado que estaban enganchados los chicos y veían tele, veían tele. En ese momento la mayoría veía televisión. Hoy no, hoy los estudiantes no ven televisión. ¿Y ha quedado en algún lado registrado ese video o no? ¿O lo has perdido? Debe estar, yo no sé si lo tengo. Estaría bueno encontrarlo, ¿no? Y habría que preguntarle a Gaby, también estuvo en esa, Gabriela Barros. creo. Creo que sí, Gabriela Barro, creo ¿Y que también. Roxana? ¿Cómo es el apellido de Roxana? Roxana Silvestri. Silvestre. Silvestri, Boni. Silvestre. Y- Roxana, no, ella no terminó la carrera, pero en la casa de ella, de Roxana, hicimos el video en Godoy Cruz. Eh, Hasta un actor había, mis primitos que eran chiquitos en ese momento, pobres mis primos. Cada vez que tenía algo que hacer, los llamaba a ellos, que eran más chicos que yo, para que vinieran a ser de actores. de actores en el video. Qué, Sí, qué bueno sería encontrar ese video. ¿En qué formato estaba filmado? en VHS. En VHS. Vamos a anotar ahí. Eso hay que verlo, hay que encontrarlo. O VHS o VHS compacto, que son lo mismo, pero el más chiquito. La verdad que no me acuerdo exactamente en qué. Sí, que filmamos y todo eso. Vos contaste también que esa experiencia te llevó a vos a tomar también horas como estudiante en una escuela técnica y que decías que había, bueno, que alternaba en un bimestre con estas distintas materias y decías que había experiencias que eran agradables y otras que eran un poco como desagradables. ¿Cuáles eran esas experiencias agradables? Contanos un poquito más y esas experiencias desagradables. Y bueno, como en todos lados, habían chicos, sobre todo eran más varones, habían varones que eran muy amorosos, que eran buena onda, que colaboraban, que se interesaban. Y también tuve algunos momentos de que no daban bolilla, que se trataban mal o que trataban mal. O sea, sí, he salido mal en el primer año y así todo, no he abandonado la docencia. Sí, hubieron momentos en que no la pasaba tan bien porque no estaba acostumbrada, no tenía todas las herramientas para poder asumir a ver cómo manejar el grupo, cómo trabajar con los estudiantes adolescentes. Y las experiencias felices, las que te alegraban, ¿en qué consistían? Y sobre todo en que participaran, que se interesaran por la clase o que por ahí trajeran algún material, o las mismas, las relaciones con los estudiantes. Eso es lo más agradable de todo. O sea, más allá de que aprenda un chico más o menos, pero ya el hecho de que tengas un estudiante
demuestra algo de interés, demuestra mucho respeto, es solidario con el resto, ya eso es un montón. Siempre para mí ha sido muy importante la calidad humana de los estudiantes. Graciela, ¿y cómo era también la inserción en estas escuelas por un bimestre, cuando de pronto había otros de teatro, de artes visuales? ¿Cómo, cómo era, cómo te recibía la institución, ¿no? No, tomaba las horas a principio de año, pues fue así el llamado al principio de año y ahí nos comunicaban, bueno, no van a estar con este grupo todo el año, sino que a mitad de año, no era. En otra escuela sí fue, lo hacían cada 2 meses, saltaban los chicos al otro docente. O sea, a nosotros nos daban la misma continuidad, pero con ellos estábamos menos tiempo del ciclo lectivo, porque en ese momento todavía era un proyecto el tema de que hubiera comunicación social en las escuelas, se estaba iniciando, tenían la denominación de talleres optativos que muchas escuelas lo respetaban así como optativo y entonces a veces tenían comunicación y a veces no, y otras escuelas como esta, la Escuela Gabriel del Mazo, habían decidido que los estudiantes pasaran por todas las materias, entonces tenían a todas las materias menos tiempo. Y se trabajaba un poquito menos de contenido, pero bueno, la idea era que todos conocieran un poco de estos nuevos espacios curriculares, nuevos espacios en ese momento, en los 90. Hoy ya todos sí o sí tienen comunicación social, sobre todo en el ciclo básico. ¿Y te acordás ¿Y cuál te era la... acordás? Sí, sí, Perdón. ¿Te acordás qué enseñabas en esos primeros años? Que enseñaba mucho del diario y de la radio, ¿sí? Mucho el tema de la noticia, pero trabajado más desde a ver cómo se producía, no solamente no era leer las noticias, sino ver cómo se producía, comparar cómo los diarios titulaban. Por ejemplo, me acuerdo que no era difícil en ese momento pasar por un kiosco, conseguir 2 diarios del día, porque me gustaba llevarle el diario del fresquito, pegarle las dos tapas de los diarios en el pizarrón y ahí mostrarles cómo el mismo día distintos medios publicaban cosas diferentes o de distinta manera. Hacíamos radio en ese momento. Eso eran más que nada los temas que más recuerdo que trabajara en esos primeros años de, de dar en secundaria. cuando decís hacían radio, ¿a qué te referís? Les enseñaba cómo era la producción, les enseñaba cómo eran los roles en la radio, armábamos un guión de radio y lo grababan o lo hacían en vivo, llevaban la música. En algún momento también trabajé mucho el tema de video. Entonces los chicos aprendían no solamente de lo técnico, sino que escribían algún tipo de video, tipo videoclips incluso. No estaban los recursos para hacerlo, porque hoy sería hasta más fácil, pero hoy tampoco quieren hacerlo. Entonces hacían un storyboard de alguna canción que a ellos les gustaría, un video, era como hacer el video de la canción que más les gustaba a los chicos. Bueno, esos temas más o menos, más que nada, mucho de producción, más que ahora, más producción había. Y había menos recursos, pero los chicos se enganchaban más, por lo menos eso es lo que yo siento en algunos grupos, a diferencia de lo que pasa hoy. Me enganchaban más. Bueno, luego nos contaste sobre el tema de estas formaciones que mencionaste, que son previos al ciclo de profesorado, que se organizaban desde la facultad. ¿En qué consistían? ¿Quiénes iban? ¿Cómo se convocaban? Eh, ¿Cómo estaban organizados? ¿No? Ese proyecto de perfeccionamiento.
donde estaba Laura Villegas, Jorgelina Bustos, Estela Salva, mencionaste. Ellas, sí, sí, ellas tuvieron mucho en las primeras, en los primeros diseños curriculares para GB3 y polimodal y hacían jornadas por distintas zonas. Y bueno, cada vez que se convocaban esas jornadas íbamos todos los comunicadores y ahí era el momento de intercambiar material, bibliografía, conversar sobre lo que estábamos haciendo, o sea, básicamente eso, no, nada muy formal que digamos, muy más espontáneo en todo caso era. Y ellas, bueno, fueron una de las primeras que también estaban al frente de la implementación del ciclo de profesorado. ¿Eso lo hacían ellas desde la facultad o desde la política provincial? Un poco y un poco, un poco de la política provincial, que las habían convocado, y también, bueno, aprovechando su lugar dentro de la facu, dentro de la universidad. ¿Y en qué consistía esta reforma de los primeros diseños curriculares? Vos no decís que ahí No, aparecen como los primeros diseños curriculares. ¿A qué te referís con esto, no? en realidad, no, ni siquiera las reformas. Cuando yo empecé, yo pregunté, bueno, ¿y qué tengo que dar? Y lo primero, porque claro, tomé las horas un día y creo que a los 2 días tenía que ir a dar clase, ¿qué tengo que darles a los chicos? Ahí uno de los compañeros ahí, mirá, yo estoy trabajando tal tema, yo tengo este librito, me pasó el dato de otro. Trabajamos mucho con de los libritos de edición de las Paulinas, había otro librito, no me acuerdo qué editora era, pero con una tapa moradita. Y estaba como muy disperso el tema de cuáles eran en ese momento te hablaba de NAP, si no me equivoco. Y cuando ya se empieza a implementar fuerte el tema de la ley federal, porque yo cuando empiezo en el 94 estaba dando vuelta todo el tema y en el 95 es donde se empieza a implementar, o por lo menos yo que recuerde en las jornadas se hablaba de esto, y no estaban los diseños curriculares. Y la profesora Estela Salva es una de las que es convocada desde el gobierno provincial para armar el tema del diseño curricular y bueno, que hay muchísimo de lo que desde su formación ha quedado también plasmado ahí, todo lo que tiene que ver con la comunicación desde el aspecto semiótico está ahí, está desde ese famoso cuadernillo 36 en adelante. Incluso en ese documento, que por ahí también anda, al final estaban los nombres de todas las personas, de todos los profes que en algún momento habíamos estado en algunas jornadas de esta capacitación. Entonces, bueno, se fue haciendo ese recorrido y a partir de lo que cada uno pudo aportar, se terminó de armar este diseño curricular que estaba hasta eh, estructurado de otra manera, con los contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales, con algunas sugerencias metodológicas. Incluso traía sugerencias metodológicas, bueno, un poquito era como una especie también de manual para poder empezar a unificar los contenidos y los saberes en las escuelas secundarias. Pero, como decís, había sido hecho en esta conversación entre colegas a partir de estas instancias de compartir experiencias y demás. Exacto, exactamente. Ujú. ¿Y qué era ese librito de las Paulinas que mencionaste? Habían unos que se llamaba La Comunicación, después había una colección. Había uno que tenía la historieta, otro que tenía la radio, que traía el diario. Eran libritos muy chiquititos, Ujú, tipo fascículos, bien ujú. chiquitos, con alguna cuestión de definición, caracterización y también alguna actividad. eh,
estaban buenos, te digo, para iniciar. ¿Y eran de edición de Mendoza o de Buenos Aires, te acordás? Creería que de Buenos Aires. Ujú, mira. Para conseguirlas, ¿no? Para Y ver alguno por ahí debo tener. si después tenés una foto, pasanos. Uno era de tapitas verdes, ¿viste? Uno se acuerda de los colores después, no se acuerda de otras cosas. ¿Y el cuadernillo 36 de qué color era? Es Era como como un azul lavanda. Sí. ese cuadernillo 36 quiere decir que es el primero que recupera como un diseño curricular de comunicación social en Claro, Mendoza, es el que sistematiza la comunicación, es el DCP, el famoso DCP, el DSP. Diseño Curricular Provincial. Sí, sí. El 36 era el de comunicación y bueno, y cada área tenía cada materia tenía su cuadernillo. Me ¿Y, imagino que el uno será de matemática y el 2 de lengua, porque eso y qué pasó en ese momento? Porque vos nos contaste que cuando entraste tenías que compartir con teatro, con, con todo lo que era arte. ¿En ese momento se independizó comunicación de eso o continuó ligado? en un primer momento nos llamaban el área expresiva. Ese era el área artística o el área expresiva, entonces eran las cuatro disciplinas. Y en una reunión nos revelamos los comunicadores y dijimos, nosotros no somos ni un lenguaje expresivo, ni somos artistas, somos comunicadores. Entonces nos posicionamos firmemente, hicimos piquete y, y ahí dijeron, bueno, el área artística y comunicación social. Así empezó a llamarse. Pero en cuanto a las incumbencias, en cuanto a lo que es lo formal del bono de puntaje, nos dejaron con lengua. Nos dejaron con lengua porque, bueno, como tenemos también en la formación competencia para dar lengua, lengua y literatura en la escuela secundaria, nos convenía estar ahí. Pero digamos que teníamos como una doble nacionalidad. Por un lado estábamos en la parte optativa primero, en la parte artística después, y después, y también con el área de lengua. Y con los otros espacios curriculares, bueno, hasta el día de hoy, digamos, como que seguimos conviviendo y seguimos siendo parte de los espacios curriculares con menos carga horaria semanal en el sistema educativo provincial secundario, porque a partir del 2014, con la Ley Nacional de Educación y los nuevos diseños curriculares vigentes hasta el momento, a partir de ahí se estructura más, digamos, para todos igual, digamos, primero y segundo año, eh, música, teatro o artes visuales, y en segundo año, comunicación social y el lenguaje artístico o la materia artística, para ser más precisa, que no se había dado en primero. Se reorganiza y se pone, digamos, ya más para todos iguales, para todas las escuelas de la misma manera. O sea que ahí se equipara como las condiciones que tienen tantos unos como otros. Sí, siempre fueron como las mismas condiciones, digamos, porque eh, en el sistema educativo provincial lo que tiene, digamos, es que en ese sentido, al tener un bono de puntaje, hay una parrilla, todos entramos con las mismas condiciones laborales e institucionales, pero bueno. En la parrilla hay desigualdades, por supuesto. Música, teatro, artes visuales y comunicación son los que tienen menos espacio. Tecnología, que también es una de las otras materias que tiene poquitas horas o carga horaria. Y matemática, lenguas, las sociales, las naturales y el idioma que predomina a lo largo de los 5 años de la secundaria o 6 años si es una escuela técnica. Ahí, Graciela, vos decías que en ese momento ustedes se separaron del área
diciendo que no eran un lenguaje expresivo ni un lenguaje artístico. ¿Y qué es lo que afirmaban que era? Comunicadores sociales, comunicadoras sociales. Eh, y bueno, Claro, después cuando con vino, afirmación como sí, 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 propia. nosotros tenemos nuestra propia identidad, nosotros tenemos nuestra propia episteme, nosotros tenemos nuestra propia manera de hacer la didáctica, o sea, tenemos nuestra identidad, somos, no somos arte. Eh, y después, bueno, esto también se vio muy marcado cuando empieza a implementarse el segundo ciclo en el polimodal, lo que era el primero, segundo y tercer año de polimodal, con las modalidades. Ahí tengo que pensarlo, antes eran modalidades. Y ahí también viene otra lucha, otra puja ahí de poder, en donde ahí las curriculistas fue Laura Villegas y Jorgelina Bustos. Y hicieron un diseño curricular en donde ganamos muchos espacios, en donde tuvimos mucha presencia, bueno, en todo lo que eran las escuelas de economía, o sea, de orientación, lo que es hoy la orientación de economía y organizaciones, en las ciencias naturales, en las escuelas técnicas, en las escuelas artísticas mismas, en las mismas escuelas de arte con más espacio. Y la gente de arte quedó al ciclo básico y en las escuelas propias de arte nada más. Entonces, bueno, ahí también se terminó de separar lo que nació como un área expresiva, optativa, se termina de separar a partir del 2001. En 2001. O sea En que este 2001, sería como un segundo hito en los diseños. El primero fue el cuadernillo sí. 36 y Sí, que ahora ese tiene que entonces haber salido en el 97, 98 aproximadamente. En el 2001 empieza, que eran, no se llamaban NAP. eh, contenidos bueno, básicos. con- tampoco eran contenidos básicos, no. ¿Cómo se llamaba en ese momento? Núcleos prioritarios, no, no, por eso son los NAP. Eh, ya me voy a acordar, espero. No, no me acuerdo. Tenía un nombre, tenía un nombre, viste que bueno, toda reforma curricular trae aparejada una nomenclatura diferente. No me acuerdo cómo se llamaban. Los Los descriptores. escritores. Los descriptores, los famosos descriptores se crearon en ese momento. Incluso el diseño curricular del 2001 tiene una particularidad que nunca se terminó, nunca se editó, nunca salió como los diseños curriculares de ahora, nunca salió publicado formalmente, me refiero. Estarían Impresos. foto. Impresos. Exacto. Habían impresiones, pero como decirte, te paso el PDF, imprimilo en tu casa. Era una cosa así, muy formal. Estaba en las páginas eso, pero nunca no alcanzó el dinero para, para hacer toda la publicación realmente formal que merecía. Los descriptores, habían, eso, así se llamaban descriptores. Y bueno, ese es otro hito importante de la historia de la comunicación en esta provincia. Buenísimo. Luego mencionaste como un hito también la apertura del ciclo del profesorado y tu ingreso Sí, ahí como estudiante. En un marco exactamente. familiar con tres hijos, con tu propio esposo. ¿Cómo fue eso? Entrar con tu propio esposo a ser estudiante, tus amigas, ¿no? Y creo que eso lo hizo más fácil también. Sí, porque fue, o sea, nos fuimos sosteniendo entre nosotros, fuimos trabajando, había que trabajar, había que criar y había que estudiar.
y bueno, fue mucho acompañamiento, fue una etapa realmente muy linda porque estudiar cuando uno ya tiene una trayectoria y cuando uno ya tiene otras obligaciones y otra cabeza y otra edad, no lo disfruta de otra manera. Fue sacrificado también, o sea, no es que fue todo color de rosa, pero fue muy bueno porque tuvimos mucho apoyo familiar también, entonces eh, la pasamos bien y aprendimos un montón y volvimos a armar estos colectivos espontáneos, por decirlo de alguna manera, que podíamos construir con los colegas y bueno, y reforzar algunos grupos también y algunas amistades también. Qué cosa esto, ¿no? De volver a formarse y demás. Se me pasó un hito, se nos pasó Priscila, seguramente vos también, Priscila, tenés curiosidad. Se nos pasó el hito de qué pasó cuando entró como profesora en ingreso. Se me pasó porque eso fue apenas te recibiste en el 98, ¿no es cierto? Ujú. Claro, Claro, 97, 97, ¿no? rindo, mira, no me acuerdo todas las fechas de todas las cosas que he hecho, pero 4 de agosto rindo la tesis y la convocatoria cerraba el 8. Ah, Así que ahí nomás fui, presenté mis papeles, quedé seleccionada y empecé a trabajar en el ingreso y trabajar del verano, del verano, verano, porque bueno, ahora en la escuela volvemos en febrero, los primeros días, pero allá era el 1 de febrero, ahí con los ingresantes y me encantaba mucho porque estás con estudiantes que están recién saliendo del secundario, empezando otra vida. No sé, me gustó mucho. No lo di continuado, pero lo di varias veces el ingreso, varias veces porque, bueno, me presentaba, alguna vez porque necesitaban y me convocaron. Y bueno, y ahí también a pelearla para entrar. eh, bueno, otra cosa, otra cosa. ¿Y te acordás qué dabas en el ingreso en comunicación? Un año, a ver, no me voy a acordar exactamente, pero en un año eran textos todos que tomaban distintos aspectos de la comunicación. Ujú. Entonces, por ejemplo, había uno que hablaba sobre la inserción del comunicador social en las organizaciones, otro que hablaba sobre los medios, otro más sobre la noticia. eh, un texto introductorio que era sobre la comunicación en general. Ese un par de años lo vimos y después también un año se les ocurrió que era Historia Argentina, un libro de Romero, hay dos Romeros que hacen historia. Eh, libro de profesor Romero, Historia Argentina y todos los ingresantes a las 4 disciplinas de las licenciaturas, todos trabajábamos lo mismo. Ese fue más difícil, porque, claro, historia argentina propiamente dicha, no, yo no lo había tenido de la misma manera en la formación. Esos fueron los dos que me acuerdo. No sé si después cambió algo. Bueno, una vez también me tocó a mí escribir un texto que lo tomé más trabajando el tema de distintas inserciones de los comunicadores en lo laboral, con lo organizacional sobre todo. Pero bueno, eso es lo que más me acuerdo. Hace muchos años que no veo el ingreso, Priscila, muchos. y mencionaste también de que era mucho la cantidad de estudiantes. ¿Esto también en tu experiencia de ingreso fue aumentando de un año a otro? No, se sostuvo los 2 primeros años así la cantidad y después fue disminuyendo. Pero el primer año eran 110, 120 estudiantes inscriptos. No iban todos, pero bueno, era mucho. Y eran 4 o 5 comisiones o sea, no es que era yo la única.
profesora. Éramos 4 o 5 comisiones todos los años, era un montón. Era mucha gente que estaba interesada en nuestra carrera y bueno, con el tiempo ha ido decayendo. Con el tiempo ha ido decayendo, entonces, Ujú. esto. Bueno, Eh, fuimos eh, por el ingreso, ahí mencionaste que fue tu ingreso en la facultad y luego como tu experiencia con tutora, mencionaste que tuviste dos colegas, no mencionaste a los colegas, ¿no? Eh, ¿Cómo fue esa No, no, experiencia, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia como tutora en el ciclo del profesorado, ¿no? por ahí no es que no los mencione porque no los recuerde o porque no los quiera quemar. No, con Claudio Peña y con Camilo Caña trabajamos muy bien. La verdad que siempre el mejor recuerdo con ellos de esa primera etapa. ¿Cómo fue esa experiencia? Y aprendiendo también, como en todo, aprendiendo porque recién terminaba yo de recibir mi título de profesora y tener que acompañar, eh, supervisar esas prácticas. Las primeras prácticas las hacíamos, las observaciones con unas planillitas en donde íbamos marcando en cada una de las etapas de la clase si lo había logrado, no lo había logrado, era muy administrativo. Y después de a poco nos fuimos soltando. No sé quién habrá sido el profesor titular, no me acuerdo el profesor titular de esa materia. Después, bueno, fuimos también trabajando de otra manera, porque con las otras profes, con la Patri, que la Patri también está desde los inicios en la práctica continua, Patri Pesino, en sociología. Ahí fuimos haciendo como otra manera de acompañar en las prácticas. Eh, Eso, una experiencia diferente. ¿Y cómo fue esto de tu ingreso en las prácticas de la licenciatura? Porque también mencionaste cuando entraste en esa cátedra, ¿no? Entro a esa cátedra porque, bueno, con Laura nos conocíamos de la Laura formación de la Villegas. licenciatura con Laura Villegas. Trabajamos en la primera escuela que yo trabajé, ella también era profesora, en la Gabriel del Mazo. Eh, Nos cruzábamos en alguna escuela, nos cruzábamos por ahí en la facultad. Ella también fue profesora en la primera práctica. Ella fue mi profesora de práctica docente. Ella fue mi tutora en la práctica docente, la que me acompañó, observó mis clases y me hizo la devolución. Cuando yo era estudiante del profesorado, fue Laura Villegas. Y un día me comenta que había un concurso para presentarse a la práctica profesional, me cuenta de qué se trata la materia, me gustó, me interesó, me interesaba trabajar también con ella porque nos conocíamos. Presenté mi trabajo, o sea, me inscribí, presenté mi trabajo y me paré ahí a defenderlo contra 8 colegas más, porque en ese concurso éramos 9. Así que fue difícil. Eh, bueno, ahí a pelearla, a mostrar qué podía hacer, qué podía ofrecer como JTP. Y bueno, la verdad que bueno, por suerte y también por trabajo, bueno, no solamente suerte. Uno dice por ahí la frase por suerte, pero no, por trabajo y por ponerle cabeza a esa propuesta, quedé ahí como JTP. Y durante muchos años fue la JTP hasta que lamentablemente Laura fallece y tengo que hacerme cargo completamente de esa materia. Así que es una materia totalmente diferente porque no es una materia de tener que trabajar un tema con los estudiantes y hacerlos rendir, estudiar, sino que es una materia en donde uno tiene que a ver dónde cada uno de estos estudiantes puede hacer sus primeros inicios profesionales, hablar con supervisores, eh, velar
que estén en lugares adecuados y que puedan sentirse cómodos durante todo el tiempo. Eso te iba a Es, preguntar, ¿cuáles eran las diferencias entre práctica en el profesorado y práctica en la licenciatura? y en la práctica del profesorado trabajamos mucho el tema de, a ver, los contenidos o saberes que los estudiantes del profesorado tienen que desarrollar con sus estudiantes de secundaria o de nivel superior, lo didáctico, trabajar el tema de producir materiales, es un acompañamiento personalizado, codo a codo con los estudiantes del profesorado en la clase, o sea, es 100% con el cuerpo y la cabeza con estos estudiantes. Y en la práctica profesional es un acompañamiento más lejano, mirándolo desde otro lugar, haciendo un vínculo entre nosotros con los estudiantes y los estudiantes con sus supervisores en el campo. Después, generando en la parte administrativa, de seguros, de convenio, eh, viendo y velando que todo esté bien, que vayan a hacer un lugar práctico, un lugar en donde realmente desarrollen la profesión de la comunicación y no sea una cuestión administrativa. Y después leyendo y haciendo una evolución de sus trabajos de autoevaluación. Entonces, es un trabajo distinto, es un trabajo eh, que implica otro vínculo con los estudiantes, no tan cercano como el del profesorado, pero Ujú, bueno, comprometidos y siempre cuidándolos, porque también, ya sea que vayan a dar una clase o que vayan a trabajar una organización, uno tiene que cuidar de que estos estudiantes en cualquiera de estos ámbitos estén bien y aprendan y sean valorados ellos también. ujú, Ahí, Graciela, en el caso del profesorado, ¿es en espacios curriculares, en escuelas secundarias o en el nivel superior? ¿En qué instituciones son las prácticas en la licenciatura? Las prácticas profesionales son en organizaciones, que pueden ser privadas o públicas. Por ejemplo, en la facultad hacen práctica los estudiantes, en algún ministerio, en alguna municipalidad, en algunas consultoras también hacen prácticas, y en los medios masivos de comunicación, medios de la universidad también, el público, o medios privados. Y bueno, y ahí también dependemos de la buena voluntad de la gente para darle un espacio, porque si bien los estudiantes están 2 meses haciendo trabajo donde no son remunerados, implica que alguien les tenga que enseñar, los tenga que acompañar en esos espacios para que puedan hacer ese trabajo. O sea, por más que sea un medio y vayan a escribir, alguien atrás de ellos tiene que estar indicándoles, enseñándoles, facilitándoles los recursos para que lo puedan hacer. Esas son las diferencias más importantes. Graciela, vos en tu relato no nos contaste de tu propia experiencia como curriculista. ¿Por qué será? Eh, Mi experiencia, me había olvidado de eso, que era también, no, es muy importante. La verdad que fue una experiencia muy impactante en todo sentido. En el año 2014. En el año 2014, en la Dirección de Planeamiento de la provincia de Mendoza, Mónica Balada, que estaba a cargo de esa dirección, me convoca, después de haber convocado a Gabriela Barros a esa comisión, me convoca también para trabajar en la escritura del diseño curricular. Y bueno, había que fundamentar por qué la comunicación social es importante en las escuelas de la provincia de Mendoza, por qué en los bachilleres las orientaciones debía estar, por qué en
los técnicos también, las escuelas técnicas también debían estar, y había que trabajar sobre lo que había que garantizar que nuestros compañeros, nuestros colegas y nosotras mismas también no perdiéramos fuentes de trabajo. Por suerte, había una paritaria firmada, un compromiso firmado entre el gobierno y el sindicato para mantener esos puestos de trabajo, es decir, que hubiera una reforma en la forma, pero no una reforma en la estructura curricular tan grande que impactara después en los trabajos. Y bueno, estuvimos trabajando unos meses con Mónica, después vino otra directora a la dirección de planeamiento y otro equipo técnico también para trabajar con otra dinámica, con otra forma. En algún momento fue más duro porque, bueno, trabajamos de otra manera, como más, con otra presión, pero con otra presión porque había ¿Con una quién era? necesidad. Graciela, ¿con quién era? No la mencioné, con Marita de Pedro, con la profesora Marita de Pedro, eh, muy de la gestión, o sea, muy con una cabeza y una visión de todo lo que estaba pasando, que uno se asombraba de que que fuera tan precisa en decirte, no, vos cuando escribiste tal cosa acá, fíjate, cambialo o está bien. Generalmente marcaba los errores. Pero no, bueno, aprendiendo otras dinámicas de trabajo, otra dinámica, con otro equipo en la parte técnica que por ahí hasta no entendíamos a ver qué quieren que hagamos. Pero bueno, fuimos aprendiendo, yo creo que aprendimos un montón. Hicimos un trabajo de recorrida por la provincia, que me parece que eso también es valiosísimo porque tuvimos la posibilidad de conocer a los docentes de comunicación social de toda la provincia. Fuimos a alvear 2 o 3 veces a trabajar a la escuela que adoptó la orientación en comunicación. Nos reunimos con los profesores de la orientación en comunicación de escuelas privadas de Mendoza, acá del centro. Hicimos jornadas de trabajo en distintos puntos, en San Rafael, en Malargüe, en el este. eh, Acá mismo en el Bustelo, decíamos, jornada de trabajo muy, muy intensa, y se lanzó el diseño curricular en donde con Gabriela Barros, de vuelta la he nombrado varias veces, y con Alberto Parola, profesor Parola también, que también está desde los inicios de la comunicación en la provincia, o sea, uno de los profes que lleva más de 30 años dando clases en secundaria, hoy es director, pero también empezó, cuando abrieron la puerta para la comunicación, él también empezó, Alberto. Bueno, y se logró terminar con esos diseños, y esos diseños sí tienen una publicación física que se pudo distribuir a todas las escuelas y a todos los docentes le llegó un diseño curricular del lugar donde estaba trabajando, o sea, de todas las materias, de inglés, de educación física, las ciencias sociales, la matemática, todo el mundo tenía su propio diseño curricular. Gra. Y entre ese diseño que hizo Laura Villegas y Jorgelina Bustos y el que vos terminás armando en forma colectiva con, con Gabriela Barros y el profesor Parola, ¿qué distinciones o qué progresos vos podés mencionar entre uno y otro? No sé si te acordás. Mira, creo que lo más importante es que se sistematizó todo lo que se estaba trabajando, que se fue consultando también a los docentes, se respetó lo que los docentes sugerían Ujú. y se pudo plasmar de una manera más prolija, porque realmente con todo lo que todo lo que tiene que ver con los saberes prioritarios, con las orientaciones didácticas, todo como mucho más
pensado y más para que para que todos los docentes tengamos como nuestro propio libro de cabecera, para empezar. O sea, no es para quedarse solamente con lo que está ahí. Porque en el medio, que yo no participé mucho, pero bueno, estaba en el sistema, en el medio de este diseño curricular que quedó a mitad de camino de la época de Laura a el diseño curricular del 2014, el último de la ley nacional, hubieron unos curriculistas, por ejemplo, Claudio Peña, que también intentó para hacer participativo a todos los colegas en algunas jornadas que fuimos y que se hizo un documento, pero un documento un documento preliminar, un documento como que, digamos, ahí, a mitad de camino. Y bueno, pero el 2014 ahora, después de ese diseño, hay que decirlo, no ha pasado nada, no ha habido convocatoria o no ha habido una convocatoria amplia, porque si hay alguien que esté haciendo las veces de curriculista en la provincia, el ciclo de profesorado no lo sabemos. Nos han dicho que sí, que hay gente de comunicación mirando el tema de las incumbencias, pero no sabemos quién está trabajando. O sea, no hay una convocatoria abierta. La política educativa está más cerrada en algunos aspectos, creo yo. Graciela, y la reforma del 2014, ¿no? Bueno, esta que empieza en el 2014, ¿no? Tiene que ver también con la obligatoriedad del secundario y con la aparición, y que Mendoza lo adopta, del bachiller en comunicación. Ujú. ¿Cómo ves vos ese proceso? ¿Por qué Mendoza optó por este bachiller? Porque otras provincias no lo han hecho. ¿Cómo viste eso? La En, particularidad, ¿no? sí, sí. El diseño curricular anterior, el de la ley federal, tenía el polimodal en comunicación, arte y diseño. ¿Sí? Ese polimodal bueno, aparte los polimodales no daban un título. El estudiante salía de la escuela con un certificado que decía que había aprobado los 5 años de la escuela secundaria polimodal, nada más. Cuando se implementa la Ley Nacional de Educación, en la ley lo primero que establece es que la educación secundaria es obligatoria, o sea, que todo ciudadano argentino tiene que terminar sus estudios en el nivel secundario, ¿sí? 17, 18 años, hasta ahí tiene que estar escolarizado y tiene que cerrar ese ciclo. Dentro de la propuesta nacional, a nivel nacional, con el Consejo Federal de Educación, se hace un listado de las 10 orientaciones a ofrecer en todo el territorio nacional. Y Mendoza, yo creo que por una cuestión de respetar, digamos, lo que se había establecido en la ley, Mendoza nunca dudó en tener las 10 orientaciones. El tema es que, bueno, no se eligieron las 10 orientaciones de manera pareja en las escuelas, porque después ya es decisión de cada una de las instituciones, decir, vamos a seguir con comunicación o vamos a seguir con la educación física o con ciencias sociales, o vamos a implementar esta nueva orientación. Y como en Mendoza ya estaba, digamos, el antecedente de las escuelas con comunicación, arte y diseño, se adopta este bachiller. Otro bachiller que es muy interesante, que yo siempre lo digo, que para mí es una pena que no haya más, es el bachiller en lenguas. El bachiller en lenguas es un bachiller que ofrece a los estudiantes no solamente conocer el inglés, porque el inglés es una de las lenguas extranjeras, pero también tenemos el francés, el portugués y especialmente la lengua de señas argentina. Lamentablemente, a nivel de sistema educativo provincial, hay dos escuelas nada más que adoptaron el bachiller en lenguas. Dos escuelas que tenían un polimodal en ciencias sociales con orientación en idioma inglés, lengua extranjera inglés, así se llamaba.
Eh, entonces, bueno, son los únicos que siguen con el tema de lenguas. La universidad no, la universidad tiene, creo que en el DAT, varias de sus divisiones con el bachiller en lengua. Entonces, no, como decía yo, antes estaba la comunicación con el arte y el diseño, pero ocupando un espacio bastante importante porque teníamos materias en tercero, en cuarto y en quinto. Y después con la ley federal, solamente el bachiller solito de comunicación, ¿sí? En La donde ley ahí nacional, nosotros, la a ley... la ley nacional, sí, la ley nacional. Em, Algo iba a decir de la ley nacional y la ley federal, alguna diferencia, pero bueno, no me acuerdo. Y ahí te tocó entonces junto a Gabriela acompañar también este bachiller en comunicación en Alvear, ¿no? En ¿Y Alvear, sí. qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Qué era, qué tenían dudas o qué era, cuáles eran inquietudes? Porque, bueno, fue una decisión de la gestión que acompañáramos a todas las escuelas de la provincia en la implementación de la ley nacional. Y bueno, justo de toda la provincia en Alvear, una de las poquitas escuelas con orientación en comunicación está allá. Una escuela que tiene una radio, tiene un estudio de radio que en ese momento estaba bastante bien equipado. Entonces había que también ir a trabajar un poco con los docentes para que estuvieran, digamos, acompañados en realidad para eso. Así como nosotras íbamos a alvear, nuestras compañeras y compañeros de la de planeamiento iban a otros departamentos o a San Rafael y trabajaban con otras orientaciones. Y retomo la pregunta que te hizo Priscila, ¿no? Eh, ¿Alguna diferencia entre las propuestas del diseño previo y el que quedó respecto a la Ah, comunicación y su enseñanza o los temas que aborda? ¿Apareció alguna temática nueva, alguna sí, problemática nueva? sí, sí. Por ejemplo, con respecto a la orientación de comunicación, pareció más el tema de la comunicación y la cultura, el tema de la comunicación comunitaria. Y también hicimos hincapié en los lenguajes, lo gráfico, lo radial, lo audiovisual. Entonces ahí tienen talleres que, como de manera progresiva los estudiantes de tercero, cuarto y quinto iban trabajando estos lenguajes dentro de la comunicación. Eso creo que es lo más importante y lo más rico que pudimos ponerle. Y con respecto a los otros bachilleres, bueno, trabajar un poco lo que fue surgiendo con las jornadas con los colegas. Había mucho interés en mantenerlo de la comunicación en las organizaciones, pero trabajándolo, cada orientación puesto a disposición del resto de las materias. Y otra cosa importante con respecto a los polimodales, em, que no se implementó tanto en todas las secciones de la provincia, era que había una propuesta, una especie de integración en donde los estudiantes en tercer año tenían que armar un proyecto integral. En cuarto era el foro, trabajar con foro, o en tercero el foro, y en quinto año un proyecto de intervención. Entonces era que había que trabajar todo ese año del ciclo, no todo el año, pero la mayor parte o la última parte, armando en conjunto con otros espacios curriculares eh, estos formatos para hacer la evaluación, sobre todo pensando en una integración de saberes.
y en una evaluación formativa hacia el final. Eso es otra cosa importante que cambió. Esto lo tenían los polimodales. No, no, eso Ah, se intenta se intenta hacer con esto, la en ley los bachiller. en los bachilleres, sí, sí. En bachiller. Lo que Qué pasa es que interesante. no todos leyeron esa resolución, no todas las Claro. escuelas la llevaron a cabo. O sea, era una resolución que atravesaba todos los bachiller. Qué interesante. Exactamente. Dentro de la implementación, cuando sale la resolución para implementar cómo se iban a desarrollar los bachilleres, hay un apartado en donde se habla de esto de que en tercer año, creo que en el tercero el foro, hay uno que no me acuerdo, un formato que no me acuerdo, pero uno era foro y otro era Un proyecto proyecto de intervención. de intervención comunitaria. ¿Te acordás qué resolución era? Como para... No, número. Vamos No, a buscarla olvidad. después, ¿no? Pero Olvidad está muy de los. interesante que hay esa resolución. Graciela, y eso que estás mencionando, ¿cómo era la participación de comunicación? ¿Que trabajaba con otro espacio curricular? ¿Compartían como pareja pedagógica y al final se hacía esa evaluación? ¿O cómo era el formato? No, a ver, es lo que ahora ponen como innovador de los proyectos estos donde A tienen que ver. intervenir los ABP, donde tienen que haber tres o más espacios curriculares. Bueno, es parecido a eso. Era parecido a eso. Se ponía un tema o problemática y entre todos, cada uno de su disciplina, aportaba para que hubiera ese trabajo integral final de los estudiantes. Es muy parecido a lo de los ABP de ahora. Ujú. Graciela, ¿y el bachiller de comunicación se implementa en Mendoza en jóvenes y adultos? Creo que no. Ahí no estoy segura. Ujú. Ese es un nivel que no tengo indagado. Ujú. Bueno, Graciela, nos has hecho un panorama, pero extenso. Qué vida, confieso que he vivido. No sé, Priscila, si nos ha quedado alguna pregunta por ahí pendiente. No, a mí me gustaría preguntarle, que ya que has participado en estas reformas de diseños curriculares, si hubo algo que quedó fuera, ¿no? Uy, me vas a hacer pensar. Y sí, hoy está fuera todo el mundo digital. Hoy Ujú. quedó, a ver, ¿se puede abordar? Sí, se puede abordar porque en los saberes, como está pensado también la enunciación de una manera que se puede trabajar más en lo concreto después en la práctica, pero quedó bastante afuera el tema de lo digital, lo transmedia, eh, todo lo que tiene que ver con la comunicación en el estado actual. Eso podría ser. Ujú, Em, y bueno, y siempre algo puede que haya ido faltando. En el bachiller de comunicación creería que da para trabajar todo lo que la comunicación a nivel secundario se puede llegar a abordar. Y por ahí, en los otros bachilleres, habría que revisar algunas cosas. Sí nos quedó la comunicación afuera del bachiller de ciencias sociales o el bachiller de ujú, turismo, cosa que incluso nuestros colegas que estaban a cargo de esos dos bachilleres lamentaban, pero como no tenían espacio antes, no se les pudo hacer espacio porque, como les mencioné, había una decisión política de que no hubieran pérdidas de puestos de trabajo, que la estructura curricular más o menos se mantuvieran. Entonces, no teníamos espacio en los polimodales antes de social. Es algo increíble que la comunicación social no esté en estos dos bachilleres cuando es parte de, o sea, somos ujú, ciencias sociales. Y en turismo también es necesario el tema de la comunicación para un chico que se está formando en esos temas, esas o problemáticas del turismo. Pero bueno,
Mira, y también quería preguntarte, ¿cuál es la decisión didáctica de que comunicación en segundo año adopte el formato de taller? A ver, adopta, cuando lo estuvimos trabajando, lo que decidimos que se pusiera formato, asignatura en formato taller. Porque todos los colegas también nos decían, bueno, no, tenemos que darle una entidad más seria, que no sea solamente el hacer por hacer, sino que tenga una parte de producción, sí, pero que también tenga una parte de análisis, interpretación, no de estudio, porque en realidad es más de aprenderlo. Entonces, por eso es que se decide que no sea un taller, sino que sea una asignatura en formato de taller en donde se puede implementar el tema de la dinámica del taller, pero sin perder la esencia de ser una materia o asignatura como las otras, como matemática o como lengua o historia. Eso era Ujú, lo que se planteó en ese momento. Decisión no bien, solamente de nosotros tres como curriculista o de la dirección de planeamiento, sino de decisión consensuada con los docentes que en ese momento se consultaron. ujú, bien. Buenísimo. Y Así, Priscila, ¿vos tenías otra pregunta? no sé si ibas a pasar al tercer momento o es que, Cuarto. Al no, cuarto momento, pero antes, si vos tenés una pregunta, es la sí. hora. Es una pregunta. Vos al final de cuando realizaste tu presentación, señalaste que a lo largo de los años sentiste que creciste con los estudiantes y uno aprende un montón, ¿no? De esas experiencias de aprendizaje con tus estudiantes, ¿alguna que se te venga a la cabeza y nos puedas relatar? Uf, ¿vos ¿O querés que yo alguna haga experiencia memoria? significativa? ¿Qué sé yo? No sé, todos los días me enseñan algo. Ay, me haces pensar. Eh, a ver, ¿qué puede ser? ¿Qué sé yo? Me enseñaron, por ejemplo, a escuchar la música de ellos. Eso también, ¿viste? A escuchar algunas cosas que yo no escucho y que ellos sí, y la forma de cómo lo escuchan. Eh, ¿Qué otra cosa he aprendido con ellos? La paciencia. Eh, a ver, qué piense. En un momento lo tecnológico aprendía mucho con ellos porque sabían algunos atajos que uno no conoce. Yo hoy siento que lamentablemente se han quedado más. Que como yo a veces les digo, chicos, si yo con la edad que tengo he podido aprender tal cosa, ustedes, ¿por qué no lo pueden aprender si es muy fácil? ¿Qué otra cosa? No, sus historias de vida, a escucharlos, a acompañarlos. Eso también es importante. Eso, sobre todo con los más chiquitos y con la gente más grande, por decirlo de alguna manera, con estudiantes como Priscila, también ha sido estudiante mía, hay que decirlo. Yo fui la alumna del Martín y la Priscila también fue alumna mía. Y yo soy Me alumna de la pasó. Priscila. Y yo soy alumna de la Priscila también. Es así. Bueno, qué sé yo, un montón de cosas. Conocer bibliografía que uno no conocía o ver, qué sé yo, aspectos de la comunicación organizacional que uno lo veía de una manera, que lo pudo estudiar de cierta forma y después eh, encuentra una nueva manera. De todo un poco voy aprendiendo, pero yo los escucho y bueno, algo nuevo siempre se queda. Graciela, vos comentaste que en tus inicios, cuando había que hacer producción de videos, lo hacías frente al video, había como más entusiasmo por hacerlo, aunque había menos recursos, y ahora que hay menos recursos,
Hay Eh, más recursos y menos entusiasmo. Menos entusiasmo. ¿Cómo ves esto desde tu experiencia como docente? ¿Cómo lo explicás, no? ¿Cómo te resuena? ¿Qué te parece que eso, por qué aparece esto, no? Mira, la verdad que no lo tengo tan resuelto, pero sí esto de que antes no teníamos celular para filmar, pero los chicos inventaban en su mente y en un papel, te hacían un video, o sea, un video en papel, un storyboard. Y les gustaba y lo pensaban y por ahí veíamos solamente el tema de la fotografía en una revista, pero se interesaban. Y hoy les digo, bueno, vamos a salir a sacar fotos, saquen fotos a lo que quieran, hagamos esto, el otro, y se quedan como clavados en el lugar y no se animan a hacer cosas que antes estoy segura que los hubieran hecho y hoy que tienen con qué, que la mayoría tiene un celular, la mayoría tiene acceso a internet, por ahí no han perdido el entusiasmo. Por lo menos lo que me pasa a mí con los grupos que yo tengo, que yo trabajo. Sé que hay otras realidades, sé que hay otros grupos de estudiantes que por ahí solitos se entusiasman y hacen maravillas, pero en el último tiempo eh, se quedan ahí, les falta un poco de iniciativa y curiosidad a los chicos y a las chicas del secundario. La mayoría de los que hablo son los de secundario. Con el nivel superior, no, ahí sí han creado más cosas. Ahí, tanto cuando he estado, ahora me va a decir, te habías olvidado decir algo, tanto cuando he estado en la didáctica, porque también paso por la didáctica. Bueno, ahí estoy de invitada y me encanta. Ahí, bueno, era la Estela, ahí estuve, ahí hice una de mis ascripciones. Ahí estuve como ascripta de la Estela cuando era la titular y ahora invitada siempre por Mariana Castiglia, ahí hago las Didáctica veces de la de Jota. comunicación social, ¿no? Didáctica de la comunicación social del ciclo de profesorado. Ahí estoy por extensión. Y ahí sí veo que se animan los estudiantes porque están en otro nivel, buscan material, los desafíos, qué sé yo. Eh, qué sé yo, por ahí se me ha ocurrido, ay, si cuando van a hacer la práctica, y si les haces hacer tal cosa y no lo habían pensado y sin embargo buscan la manera y lo crean y les arman presentaciones y cosas. Los más grandes sí se animan, pero los más pequeños, los de secundaria, a veces teniendo mucho más para hacer, no lo hacen. Por ejemplo, historietas, algo que también trabajo a veces el tema de la historieta. Antes lo dibujaban, hacían dibujos hermosos, lo inventaban ellos, decía, cuenten algo sencillo. Hoy teniendo plataformas para hacerlo, dándole yo acceso a aulas virtuales de historieta, teniendo montón de recursos para editar, terminan copiando una historieta básica que encuentran, lo primero que se encuentran. O sea, ¿qué ha cambiado? Y no sé todavía. Ahí lo estoy todavía buscando, investigando. Priscila, ¿alguna pregunta más? Sobre la didáctica de la comunicación. Me metí solita. Vos sacaste el tema, hay que preguntar. Bueno, fundamentalmente, ¿qué podés decir sobre la didáctica de la comunicación en este trayectoria de acompañar a Mariana Castilla, ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes contar? Eh, bueno, es una materia que también me gusta un montón porque ahí es como el ABC para ser docente. eh, Ver de nuevo también algunos autores, pensar dónde estamos parados en la comunicación,
planificar también, preparar para la práctica docente. O sea, también es una materia que me gusta porque es como la bisagra antes de llegar a la práctica. eh, y bueno, el acompañar ahí en las producciones de materiales, porque ahí también empezamos con alguna producción de material, con alguna producción de alguna secuencia. Entonces, bueno, por ahí la tomo yo. Yo el tema en la didáctica, además de que me gusta la materia, estoy porque siento que me permite después hacer otro acompañamiento a los estudiantes en la práctica. Ya el conocerlos anticipadamente, bueno, te pasa, Priscila, cuando vos los tenés en el taller. Cuando vos los tenés en el taller y después los vemos en la práctica, ahí podemos de alguna manera empezar a generar otro tipo de vínculos y poder asignarles los espacios de práctica de acuerdo a sus perfiles, de acuerdo a sus intereses, que es lo que siempre tratamos de hacer, de no mandarlos a un lugar donde van a estar incómodos. Entonces, en la didáctica me siento así, me siento que bueno, que puedo trabajar anticipadamente y prepararme yo y prepararlos a ellos para la materia de la práctica docente. Y en cuanto a lo teórico sobre la didáctica de la comunicación, ¿algunos autores? ¿Hay autores argentinos que se hayan Ay, especializado en esta y rama o es con Cora un campo en Gamarni construcción? sigue siendo un campo en construcción, yo creo que Ujú, sigue. Y bueno, y ahí una de las que más, digamos, me quedo ahí con ella todavía es con Cora Gamarni ujú. que bueno, que incluso hemos tenido la suerte de que visite la Facu y que alguna vez entre en diálogo con nuestros estudiantes, por la forma, o sea, me siento ahí, me quedo cómoda con ella, es lo que más, lo que mencionaría, digamos, ¿no? Ahí me quedaría. Los otros un poquito de todos lados, pero Cora es más, es comunicadora, entonces, y bueno, tiene la materia en la Universidad de Buenos Aires, es de una lectura agradable, eso. Muy bien. Bueno, pasamos entonces al cuarto momento, este momento lúdico, ¿no? Si querés darle la primer consigna, Priscila, ¿la tenés a mano o Sí, la tengo acá a mano. Lo que pasa es que, bueno, estaba ahí ordenando un poco la compu. no sé si Bueno, la querés? primera es, Ah, dale, dale. Vamos una por una, me encantó. dale, la primera es, si tu experiencia en el campo de la comunicación y la educación fuera una película, el título del libro, ¿cómo se llamaría y por qué? Em, Tiene que ser, tengo que inventarme un título, ¿verdad? Así O es. puede ser, o de una película que ya exista. Podés Uy, hacer ambas cosas. lo único que se me viene a la cabeza es Crónica de una muerte anunciada y no la puedo sacar de mi cabeza. Ay, ¿será que me fascinó el libro y la película no? ¿Qué podría ser? Eh, Historias, breves historias de una docente, breves historias de una docente. Punto. El subtítulo le pondríamos Su lucha interna por no matar a alguien. No, mentira. No sé, breves historias de una docente, muy sencillo, muy general, muy de oída. ¿Qué otra cosa le podría decir?
cómo ser profesora de comunicación y no morir en el intento. eh, Sobre crónicas y relatos también podría ser, así como muy amplio. Entonces después ahí pues vamos a contar la historia de los 30 años de docencia, alguna anécdota. Lamentablemente uno se empieza a acordar de las cosas más feas cuando, cuando alguien se peleó con el otro, cuando llegó y nadie había estudiado, nadie había llevado nada, pero no, hay cosas lindas por ahí. Eso podría ser, si no, no sé qué otro título le pondría. Pero Bueno, eso, pasemos. cómo ser docente de comunicación y no morir en el intento, eso podría ser. Nos has dado entonces breve historia de una docente y también cómo ser docente de comunicación y no morir en el intento. También sobre crónicas y relatos. Nos diste tres títulos, ¿eh? Tres Wow, títulos. Bueno, vamos entonces al segundo. Vale. Lo digo yo. La segunda es, si tu historia de vida guarda un tesoro, ¿en qué consistiría su riqueza? ¿Por qué? ¿A quiénes se los dejarías como herencia? ¿Y qué te gustaría que pasara con ese tesoro en el futuro? uy, son como muchas preguntas. Pero sí, ahora te hago la primera Para, cortita. para Si que tu... ahí acá la tengo. Acá la estoy viendo. Listo. Si tu historia de vida guarda un tesoro, ¿en qué consistiría su riqueza? Bueno, Esta primero no historia de sé vida que nos has contado, ¿no es cierto? si, primero, a ver, no, me da mucha vergüenza decir que mi historia de vida tiene un tesoro. Me da vergüenza decirlo, porque creo que es algo más, una historia más. No, no sé que no creo que tenga tan. Pero bueno, vamos a poner que más que un tesoro, bueno, que hay algo importante en esta historia de vida. Qué sé yo, mi riqueza, que es la pasión por lo que hago. Eh, Después dice que por qué, y porque hago lo que me gusta, porque siento que adentro del aula puedo ser yo, eh, con todo con todo lo bueno y lo malo. Eh, Me divierto muchas veces, muchísimas veces me divierto en el aula, creo vínculos lindos con ellos. Esta herencia se la dejaría a quien tenga ganas de ser docente de comunicación, a todo el mundo que quiera, le guste ser profe, a mis hijas, a mis hijos, se los dejaría a ellos también. Bueno, mi marido no necesito dejárselo porque creo que tiene lo mismo en el fondo igual, esta pasión por lo que hace, la responsabilidad también. Y, y en el futuro me gustaría que mucha gente se siguiera copándose con ser profe de comunicación, seguir en las escuelas, o en ya sea en el aula o en la gestión. O sea, que se multiplique, que se siga multiplicando y que sigamos aportando desde nuestro lugar un granito de arena para cambiar un poquito la vida, si es que alguien necesita cambiar algo o mejorarla, si es que necesita mejorar algo. Porque también uno cree que le va a cambiar la vida a alguien y en realidad no sé si el otro quiere que le cambie la vida. Pero bueno, o hacérsela más amable, más amable. Bien. Y la última Pasión, pregunta. responsabilidad, ¿no? La Pasión, responsa. responsabilidad. Sí. Bien. Sí, Priscila. Bueno, y la última pregunta, ¿qué valoración tienes sobre la relación entre comunicación y educación? No hay educación si no hay comunicación.
Cortita. Si yo no me puedo comunicar con el otro, la otra, con el otro, con lo que tengo alrededor humano, y no nos educamos, ninguno. O sea, es imposible que un educador no se comunique. Eso como general. Ahora, si lo vemos del lado de la comunicación social como disciplina, y la comunicación social como disciplina en la educación aporta mucho, aporta sentido, aporta lectura de la realidad, aporta también en los vínculos, en aprender a generar mejores y más sanos vínculos con los otros. Eh, yo creo que la comunicación, bueno, por algo estudié comunicación, por algo estudiamos comunicación, creo que es importante. A ver, no es lo único ni lo más importante, no somos el centro del universo, no somos el centro de la educación, pero sí somos necesarios también en la educación, en las escuelas, en los institutos, en las universidades. Hace falta trabajar el tema de la comunicación, porque la definición misma lo dice, somos seres, los seres sociales nos comunicamos, o sea, si no, ¿cómo nos relacionamos? Sí, ¿no? Pero bueno, si fuera tan fácil, no habrían guerra, como le digo yo a los chicos, a mis estudiantes, si fuera tan fácil todo y si fuera tan lineal el tema de la comunicación, no se estarían peleando los gobernantes, no estarían discutiendo las personas, no hubieran cosas malas y feas en el mundo. Por eso sigo apostando a la buena comunicación, a la buena educación y al respeto. Entonces, esta frase última, ¿no? Seguís apostando a la buena comunicación, a la buena educación y al respeto. Algo con lo que quieras cerrar. No, nada, gracias. Aparte, soy agradecida siempre. Así Mm, que bueno, el me agradecimiento es van a hacer nuestro. emocionar. El- el- Eh, no, muy lindo, salió muy lindo. Y bueno, tengo unos compañeros, compañeras, compañeros, unos colegas fantásticos que yo creo que también no sería posible todo esto y todo este crecimiento y toda esta historia que les he contado si no fuera por la gente con lo que uno se relaciona. Si no, quedamos ahí. Así que bueno, gracias. Qué bonito este regalo también de emoción al cerrar, Graciela, con tu historia de vida. Priscila, te dejo a vos para que le digas algo más. Nada, Bueno, me reemociono, soy muy fácil de empatizar y me reemociono, pero me emocionó porque Graciela al principio dijo que son 35 años, Graciela. la Y vos comunicación, sí. muchas veces en comunicación y vos mencionaste la pasión y bueno, y la verdad es que me moviliza mucho eso, porque la pasión de educar, de amar lo que uno hace, esto que vos decías que te gusta, y bueno, y hay toda una trayectoria, 35 años, por más que vos quisiste ponerle en el título una breve historia de comunicación, no es nada breve. Absolutamente nada breve. Así que bueno, nada, agradecerte que cuentes tu experiencia y que este registro audiovisual de, de los inicios de la comunicación en la escuela, de nivel secundario, de sus diseños curriculares. Yo creo que en el futuro y para los que vienen es un material muy valioso para entender cómo la comunicación se ha ido desarrollando a lo largo de los años y bueno, eso fundamentalmente que es muy valioso. Así que gracias No, por bueno, dejar gracias. testimonio. Eso.
por un testimonio que es experiencia de pasión, ¿no? Y experiencia de responsabilidad, ¿no? Muchísimas gracias, Graciela.